Buenos días, bienvenidos a su programa Radial Ánimo, producida por la abogada Lady Campos y transmitido en el país de Canadá. Soy Sara Cruz. Hoy es el último martes del mes de agosto. Tenemos todo el día asesorías jurídicas gratuitas. Nuestro tema de hoy se ha titulado Usando los derechos humanos con sabiduría. Nuestra cita legal es el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: toda persona tiene derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad. La sabiduría de la multitud y el futuro de los derechos humanos, documentado por Amnistía Internacional en España, nos habla de que si podemos utilizar el poder colectivo para sacar a la luz los abusos contra los derechos humanos que se cometen en el mundo, para investigarlo y analizar diferentes casos. Al hablar de Ucrania y Rusia, habría que investigar como posibles crímenes de guerra el uso de minas antipersonal que quedaron tras la ocupación rusa. O hablando de Myanmar, donde los nuevos ataques contra la población rohingya recuerdan con preocupación la violencia masiva del 2017. ¿Y qué decir de Siria, donde los yazidíes que sobrevivieron a las atrocidades del Estado Islámico abandonan a una detención indefinida en noroeste de Siria? ¿Qué es la sabiduría? Veamos varias definiciones. La sabiduría o experiencia es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que la sabiduría es definida en tres maneras. Primera, como el grado más alto del conocimiento. Segunda, como una conducta prudente en la vida o en los negocios. Y tercera, un conocimiento profundo en letras o en el arte. Vamos a ver ahora cuáles son los 5 valores de los derechos humanos. Y aquí vamos a encontrar la paz, la libertad, el progreso social, la igualdad de los derechos y la dignidad humana. Por lo tanto, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. ¿Qué pasa cuando hay carencia de valores en los derechos humanos, así como cuando se extingue la sabiduría? ¿Cuál es la consecuencia? Vemos que las guerras tienen como origen múltiples causas, entre las cuales suele estar el mantenimiento o el cambio de relaciones de poder, por dispuestas económicas, ideológicas, territoriales, ya sea por cuestiones históricas y estratégicas, religiosas, etc. Muchas veces es una combinación de estas diferentes causas. Al haber una desaparición de derechos humanos y falta de sabiduría en los gobernantes, las guerras van a surgir de un conflicto entre grupos organizados que recurren a la violencia para imponerse. ¿Por qué se subleven las naciones y en vano conspiran los pueblos? Como dice el Salmo 2:1, por la falta de sabiduría en el respeto a los derechos de los seres humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, reafirmó su propósito de consolidar en este continente un régimen de libertad personal y de justicia social, fundada en el respeto de los derechos esenciales del hombre, reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Los Estados parten en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella
y a garantizar su libre y pleno ejercicio para toda persona que está sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, religión, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o en cualquier otra condición social. Por la falta de sabiduría en los gobiernos, hemos podido ver a países que han empezado con desacuerdos que terminan en guerras. ¿Quién paga por esta falta de sabiduría? Los gobernadores, al violarles en forma flagrante sus derechos humanos. Vemos el sufrimiento de aquellos que han podido ser queridos y sus bienes materiales. ¿Qué sucede con los soldados que han peleado en la guerra? Unos mueren, otros quedan traumatizados por el hecho, algunos con heridas leves que con el tiempo sanan y tal vez pocos quedan mutilados. ¿Son restaurados los derechos humanos de los soldados que regresan de la guerra? No todos. Debido a la insensibilidad de proteger a sus gobernados por los estados, se olvidan que los soldados fueron y son seres humanos, que expusieron su vida hasta por ellos. Muchos soldados de ellos padecen hoy de enfermedades mentales. Si su derecho humano a la salud les ha sido proporcionado a un retiro conforme a derecho. Lo mismo pasa con enfermeras, voluntarios y otro personal que se requiere para estar en las guerras. Termino el programa diciendo que la paz, que es una guerra para la sabiduría y los derechos humanos, debe ser analizado bajo el Proverbio 24:6. Antes de perderla, ya que este dicho sabio dice: quien quiera pelear primero debe pensar, quien quiere ganar debe saber escuchar. El necio nunca llegará a ser sabio. Seamos sabios. Me despido de ustedes, agradeciéndoles estar presentes en esta conferencia de derechos humanos y seguiremos en las redes. Que tengan una excelente semana.